¿Qué pasó, Adelina? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos a miércoles, creo que 14 de mayo, no sé qué día es. Jueves, a jueves, profesor. Jueves Ya, 14. Es que Jueves. estoy encerrado, muchachas. Estoy mañana es aquí. su día, profesor. ¿Eh? Mañana es su día, Mañana es mi día, me debieran de darme el día, ¿no? del día del maestro. Mañana es del profesor y el Pues maestro. sí, mañana iba a recibir mi medalla por mis 20 años de servicio en la universidad. De veras. Qué mala. Cuando, cuando cumplí mis 20 años en la universidad, Ajá. que fue el 16 de agosto, uno de sus compañeritos y compañeritas de un año antes me fueron a acusar al jurídico de la FES Aragón y me acusaron de prepotente o no sé de qué me acusaron, grosero, algo así. Ya ni me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo cree? Sí, es que los reprobé, pero pues yo creo que pensaron que era barco, no sé, quién sabe qué cosas pasó. El caso es que me fueron a acusar. Pero no me acuerdo, créanme que ni me acuerdo por qué me acusaron. Algo dije yo en clase que, pues no sé qué, se molestaron, no sé, ya ni me acuerdo. Se sintieron Se ofendidos. sintieron ofendidos. Ya después me explicaron que la generación de ustedes, chavos, le llaman la generación del me ofende todo. Y entonces, pues me acusaron y con oficio de rescisión de contrato, además, ¿eh? Entonces, ¡Wow! no, estuvo, así celebré mis 20 años. Y yo ¿Y ahorita dije, cuántos? ¿30? perdón, ¿Cuántos años lleva ahorita ya? llevo 20 años. Ah, no, Pero voy no para 21. usaron. Voy Ajá. para 21, pero me acusaron de, yo creo que fue de grosero o prepotente, pero no me acuerdo literalmente por qué, ni me acuerdo, la mera verdad ni me acuerdo, pero sí fue un mal momento porque de repente pues me citaron, yo dije, pues de qué se trata, qué onda, ¿no? Y Sí, los miren champús que, ahora, profesor, los champús ahora son sí, como carritos de Guadalajara. pues ya ni les quiero decir nada, ¿no? Porque como me estoy grabando, me vayan a decir, hey, el maestro dijo eso y tienen la prueba, Ya ¿no? no puedo decirlo porque soy compañera. A mí no me pueden hacer. Me tienen que juzgar igual que a ellos. No, pero hasta traje testigos y toda la cosa, porque sí estuvo muy feo, ¿eh? Estuvo muy feo la acusación. Pero bueno, ¿por qué saco eso? Porque en esos 20 años yo quería sacarme mis selfies y buscar a mis alumnos y buscar a mis compañeros maestros y sacarme fotos con ellos y publicarlo, ¿no? En un comunicado del Face. Ya me imaginaba mis 20 años. Pues nada de eso, porque tuve que estar en una oficina de jurídico respondiendo las imputaciones. Qué fuerte. Y hoy que fue 15 de mayo, yo decía, bueno, va a ser 15 de mayo, voy a hacer lo mismo, voy a ir a la escuela, me voy a sacar fotos, voy a pasear, y pues nada, porque nos agarró la pandemia. Pero ahora que regresemos lo buscamos y nos tomamos la foto con el libro autografiado. Pues vamos a regresar hasta septiembre, ¿eh? Porque ya dijeron que la nueva normalidad para el caso de los estudiantes será para septiembre. Yuritsi, ¿ya estás ahí, Yuritsi? No te escucho. Sí, profe, buenas tardes. Ah, bueno. Entonces de repente me distraigo. Hoy día jueves 14 de mayo del año 2020, día 80 de la cuarentena, vamos a iniciar nuestra clase de Derecho Notarial y Registral con los temas de interpelación con los temas de acta de interpelación y requerimiento de acta. Perdón, acta notarial de interpelación y requerimiento. A ver, te escuchamos, Yuritsi. Sí, profesor. Bueno, la interpelación primero. La interpelación es un requerimiento para el pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación. Esta es dirigida por el acreedor o por su representante y es dirigido a un deudor. Uh -huh. Hay una que es una interpelación, puede ser judicial
Esto es ante un órgano jurisdiccional o también puede ser extrajudicialmente, y esta es ante un notario y en presencia de 2 testigos. Ujú. Y ahora la interpelación notarial. Dice que la interpelación notarial es un interrogatorio que se le hace a una persona por medio de un notario público a solicitud de otra para saber algo y que sea de una manera legal y que sea indubitable, por supuesto. Ok. ¿Encontraste el fundamento legal, Yulitsi? No, profe, no busqué fundamento. ¿Cómo, Yulitsi? A los que nos escuchen, busquen el Código Civil. Ajá, ¿algo más que deseas agregar? Sí, ese solo es de la interpelación. Ajá, Y ahora el requerimiento. El ajá. requerimiento es un acto de comunicación por el cual un órgano jurisdiccional va a solicitar a una persona que realice o que se abstenga de realizar alguna conducta o algo que debe de hacer. Y en específico, el requerimiento notarial es una notificación de una persona a otra, ya sea física o sea moral, que se realiza por medio de un fedatario público. En este caso, pues es un notario, con el Ujú. fin de intimar a la persona requerida para que adopte una conducta determinada, pues que se espera que éste haga. Y eso es todo. Ok, perfecto. ¿Alguien más va a exponer el día de hoy? Profesor, yo tengo el tema de acta de fe de hechos, pero no sé si me toca hoy. Ok, aviéntatela ya de una vez. Ok. Ok. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, bueno, a mí me toca el tema del acta de fe de hechos, y para esto es necesario que nosotros recordemos que al inicio de nuestro curso de Derecho Notarial, el profesor nos hablaba de los tipos en los que se presenta la fe pública. Teníamos la fe pública original y la fe pública derivada, siendo la primera cuando el notario está presente, que presencia los hechos o los actos jurídicos, y la derivada es cuando él no estuvo presente en la celebración de estos actos o de estos hechos, pero por una petición de la parte interesada, el, el notario da la fe pública, siempre y cuando le puedan asegurar que existió ese acto o ese hecho. Y para esto, el acta de fe de hecho se va a centrar exclusivamente para el primer tipo de fe, que es la fe pública original, porque esta acta es indispensable que el notario esté presente cuando se levante. Esta fe de hechos va a ser una diligencia que solamente tiene que realizarse con el notario presente, pues él le va a dar fe pública al acto que esté observando, que esté aconteciendo en el momento. Va a describir lo que puede observar en este hecho y lo va a plasmar en un acta y se va a llamar acta de fe de hechos. Este tipo de actas se pueden realizar cuando se quiera establecer cómo es el estado actual de algún inmueble o se quiera determinar si alguna obligación se cumplió o no, o también cuando se realicen actas de asamblea o actas constitutivas. Asimismo, este documento que va a realizar el notario tiene valor pleno, es decir, que va a ser un documento público que puede hacerse valer en cualquier trámite o procedimiento o en algún juicio de cualquier índole. También estaba investigando un poco de la notificación que deben de hacer los notarios cuando tengan que hacer una fe de hechos a un inmueble. Lo que tienen que realizar es que si la parte interesada le pide al notario que realice una fe de hechos de un inmueble que pertenece a otra persona, el notario va a ir
bueno, primero tiene que asegurarse que sea el domicilio correcto y que corresponda a la persona que va a notificar. Después de eso va a acudir al domicilio con la notificación y si encuentra a la persona, se la va a entregar. Si no encuentra a la persona y lo atiende alguien más, le va a dejar con esa persona una notificación donde diga que debe estar presente al día siguiente en tal hora para que reciba la notificación. Si no lo atiende nadie, va a pegar ese aviso en la puerta donde establezca el nombre de la persona que va a notificar y que al día siguiente debe estar presente en cierta hora. Si al día siguiente él va y no está presente la persona a la que va a notificar y lo atiende alguien más, a esa persona le va a dar la notificación y los documentos necesarios y se va a dar por hecha la notificación. Y en el otro caso de que vaya al siguiente día y nadie lo atienda, va a pegar la notificación con los documentos en la puerta de la casa y se va a dar por hecha la notificación para que posteriormente se realice esta fe de hechos. Ok. ¿Ya? Ya. Cuando en el ambiente parlamentario, en las asambleas, en el ambiente político también, cuando una persona expone algo, finaliza diciendo, ¿es cuánto? Es cuanto. Eso. Bueno, pues ahora sí vamos a iniciar ya ¿qué Oiga, pasó? profesor, yo también ya tengo mi tema. ¿Cuál es tu tema, Adelina? Es derecho sucesorio. No, lo vamos a dejar para después, el tuyo. Ay, Hablas ok, mucho, Adelina. Me distraes mucho de la clase. ok. Bueno, y además eres anónima. Yo nomás, todos vemos una A, o sea, no sabemos quién eres. A lo Pero es mejor que alguien dobla tu voz y no existes. no sé ni cómo hago. Ah, bueno, ok. A ver, véanme, pues, aquí Ahí estoy. está, hasta que te dejas ver y otra vez te desapareces. ¿Eh? No, aquí estoy, profesor. Bueno, ya, desconecten sus Profesor, audios sus videos para que se pueda ver se pueda digerir más rápida la transmisión. Bueno, yo le Ok. quiero decir algo, profe. ¿qué pasó Yuritsi? Ajá, que ya encontré el fundamento de mi tema. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, según yo del Código Civil, es el 2080. Así es el 2080 del Código Civil. Ajá. A ver, pero espérate, alguien que me lea el 2080 del Código Civil, por favor. Aquí lo tengo si quieres. A ver, pero que no sea Yuritsi, ni Adelina, ni Ángeles, un voluntario. Ay, ¿Quién lee el 2080 del Código Civil? Es tu silencio. Yo, Ajá, profesor, ok, te del escuchamos. Código Civil Federal, Ajá, si no se ha fijado el tiempo en que se debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de edad, no podrá el acreedor exigirlo sino después de 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. ok. Eres tú, Beatriz, ¿verdad? Así es, profesor. Ajá, también Fíjate, aparece mi ID. fíjense cómo es su profesor, ¿eh? Aprendió a escuchar en este encierro. ¿Mm? Bueno, ya, ahora ya les voy a dar la clase. A ver, sucede lo siguiente. Hay obligación. Vamos a entrar primero por la cuestión sustantiva y luego la cuestión procesal. La cuestión sustantiva. Existe una relación jurídica entre el acreedor y el deudor. El acreedor tiene un derecho de crédito sobre el deudor y el deudor tiene una obligación obviamente de pagar. Estas obligaciones, esta relación jurídica, se establece el tiempo, o mejor dicho, se establece el término, el plazo o la condición mediante el cual el deudor debe pagarle a su acreedor. Existen
obligaciones que se cumplen de manera instantánea, de manera así, rápida, en el tiempo acordado, tanto por el acreedor como por el deudor. Pero hay obligaciones donde el acreedor y el deudor señalan un plazo determinado. Es decir, me vas a pagar el día primero del mes, de cada mes. Y entonces celebramos el contrato el día 5 y cuando llegue el día primero del siguiente mes es cuando te voy a pagar. Ahí estamos ante una situación donde la obligación se establece a través de un término. Bueno, ahora bien, resulta que llega el término. Llegamos al día primero y el deudor no paga. Día 2, día 3, día 4, el deudor sigue sin pagar. Día 5, día 6, día 7, y el deudor sigue sin pagar. Ahí estamos ante una figura que se llama mora. Mora significa el retraso en el cumplimiento de la obligación. Pueda que el deudor, que estaba obligado a pagar el día primero, paga hasta el día 6. Pues tuvo 6 días de retraso. Y esos 6 días de retraso, si se pacta en el convenio, se le considera como me vas a pagar la suerte principal, más aparte el tiempo que tardaste en pagar. Ese tiempo que tardaste en pagar le vamos a llamar los intereses moratorios. Bueno, pero puede suceder que llegue el día 7, el día 8 y ya así, y a ver a qué horas el deudor me paga. Entonces, si el deudor no me paga, ¿qué creen que pasa si el deudor no paga? ¿Qué creen que ocurra, muchachas, muchachos? Se le demanda. Se le demanda, sí, se le puede demandar, pero hagan de cuenta que pues, no quiero contratar a ningún abogado y yo confío que algún día me va a pagar. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa si yo no hago lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el riesgo que ocurre? Hay nulidad. Que nunca se le pague. Hay nulidad. No, ya no va a proceder. ¿Que prescriba mi derecho? Prescribe tu derecho. Sí, hay nulidad. Ya no lo puede cobrar. No, la nulidad es cuando se realizó algo mal, porque no se cumplió con los requisitos de existencia y de validez y por lo tanto la sanción a ese acto mal hecho es la nulidad. No, aquí estamos hablando de la prescripción. La prescripción es cuando una persona adquiere un derecho por el simple transcurso del tiempo o extingue una obligación por el simple transcurso del tiempo. La prescripción más famosa es la llamada usucapio. Cuando una persona, por poseer un bien mueble o inmueble tras un plazo determinado de manera pacífica, continua y pública, adquiere un derecho de propiedad. Esa es la llamada prescripción positiva. Pero también existe la llamada prescripción negativa. La prescripción negativa se da cuando se extingue una obligación, se me libera de una obligación, y se me libera de una obligación porque nunca fui interpelado, nunca fui requerido, y por lo tanto, por el simple transcurso del tiempo, si el acreedor no me exige el cumplimiento de esa obligación, entonces por el simple transcurso del tiempo, me libero yo de esa obligación. ¿Está clara la diferencia entonces entre la prescripción positiva y la prescripción negativa? Pregunto. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Entonces, en ese orden de ideas, cuando un acreedor señala un término a su deudor y le dice, me vas a pagar el día primero del mes, y llega el día primero del mes y el deudor no paga, y llega el día 2 y no paga, y el 3 y no paga, y pasa un mes, pasa 2 meses y no paga. ¿Cuál es el riesgo que tiene el acreedor?
¿Qué riesgo tiene el acreedor? Prescripción negativa. Que prescriba su derecho. Así es. El riesgo que tiene el acreedor es que el derecho de crédito que tiene se le pierda, quede su deudor liberado de la obligación. Entonces, para que ese supuesto no se dé, el acreedor tiene que interpelar. Interpelar significa interrumpir y tiene que requerir. Requerir significa exigir, págame. Interpelar interrumpe el plazo del cómputo de la prescripción, porque existen allá por los artículos 1100, me parece, 1100, 1110, por ahí busquen, en el Código Civil, donde dice prescripción positiva, búsquenle prescripción negativa. Acuérdense que ya les enseñé cómo buscar en el Código Civil. Alguno de ustedes que me escuchen la clase, a ver si se agarra el código ahí, le da el buscador los cómputos de la prescripción negativa, se van a dar cuenta que hay obligaciones que prescriben a los 2 años, pero hay obligaciones que prescriben a los 10. Si yo, acreedor, me duermo y dejo que el tiempo transcurra, el derecho de crédito que yo tengo, lo pierdo. Mi deudor se libera de la obligación. ¿Ya me encontraron el artículo? Bueno. Sí, artículo 1100. A ver, ¿qué dice? Incurren en mora las obligaciones a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista, cuando la obligación o la ley declaren así expresamente, cuando su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época. Ok, pero hay un artículo, eso habla de la mora, de lo que estamos hablando. La mora no es, acuérdense que la mora es el retraso en el cumplimiento de la obligación. Perdón. Es decir, el que cae en mora no significa que no me va a pagar, o que, bueno, de que no me pagó puntualmente, no me pagó puntualmente, se retrasó, pero está en mora. La mora se da, pero el riesgo es que si yo no interpelo, yo no requiero, se libera la obligación. Por eso yo les decía que hay en el artículo, no recuerdo, es por el 1100, no me acuerdo, chequen, yo no soy codiguero, me van a disculpar, los códigos son temporales, cambian y van y vienen, pero el código, allá por los artículos 1100, hay un artículo que habla de los términos de la prescripción negativa, y para algunos supuestos es de 2 años, y para otros casos es de 10 años. Como no tengo un código a la mano, pues ahora sí que no les puedo decir qué artículo es. Por eso les estoy preguntando a ustedes, alumnos, si ya identificaron el artículo que les estoy yo haciendo mención. Pregunto, ¿alguien ya lo encontró? ¿Muchachos? No, lo estoy buscando. No. Pues no. Creo que es el 1158. A ver, ¿qué dice? Dice, la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Ajá. 1159, fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años, contado desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. 10 años. Ya hay un artículo que establece 2 años. Sí, el 1161. A ver, ¿me Dice, lo puedes? prescriben en 2 años, 1. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha en que se dejaron de prestarse los servicios. 2. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueran revendedoras. La prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos, si la venta no se hizo a plazo. 3. La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje. Y la de estos y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que ministren. La prescripción corre desde el día en que debió de ser pagado el hospedaje o desde aquel en que se ministraron los alimentos.
4. La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por escrito, y la que nace del daño causado por personas o animales, y que la ley impone al representante de aquellas o al dueño de estos. La prescripción comienza a correr desde el día en que se recibió o fue conocida la injuria o desde aquel que se causó el daño. 5. La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos. La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos. ¿Es cuánto? Es cuánto. Perfecto. Muy bien, parlamentario. Bueno, entonces, tenemos que si el acreedor no le dice al deudor, oye, págame, el deudor, feliz de no pagar. Y pasan 2 años, en esos supuestos que refiere el artículo 1160, me parece, que leíste, 1159, no sé cuál fue el que leíste. Pasan 2 años en esos casos, o por regla general, 10 años. Entonces, 1161. Entonces, imagínense, deudores, ¿no? Ustedes deben una lana, no la quieren pagar, se esconden 10 años. Ya hacen changuitos de que el acreedor no les vaya a interpelar y a requerir. ¿Sí? Ahora bien, está claro entonces que interpelar es interrumpir el plazo de la prescripción. Para que no se llegue a esos 2 años o a esos 10 años, hay que interpelar. Ya hay que requerir. Requerir es, mira, ya, págame. Esa es la interpelación y el requerimiento. Bueno, ahora bien, Yuritsi, ¿me escuchas, Yuritsi? Sí, profesor, ¿qué pasó? El artículo 2080 del Código Civil, ¿nos lo puedes volver a leer, por favor? Sí, profesor. Sí. Artículo 2080. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de edad, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que se haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Entonces, Ya, profe. entonces, el artículo 2080 nos da 2 hipótesis: obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Cuando se dan obligaciones de dar, acuérdense que dar significa transmitir una cosa, el objeto de la obligación es un dar. Cuando hay un retraso en las obligaciones de dar, pues hay que interpelar. Hay que interpelar y a los 30, ahora sí que ahí mismo dice el artículo, hay un término de 30 días y entonces se da ya el incumplimiento. A ver, ¿me lo vuelves a leer, por favor, Yuritsi? Sí. Si no se ha fijado el tiempo en el que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente o ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Ok, a ver, entonces a ver, vamos, no nos hagamos ahorita. Las obligaciones, esto lo debieron haber estudiado en Derecho Civil 2. Las obligaciones se establecen términos, fechas en las cuales se deben de pagar. Así las cosas, yo digo, el día primero me tienes que dar. No me diste el día primero, entonces incurres en mora, día 2, día 3, día 4, y se da el retraso en el cumplimiento de la obligación. Pero existe la otra hipótesis donde tú tienes la obligación de dar, pero se me olvidó a mí se me olvidó como acreedor señalar la fecha, y a ti como deudor, pues también, pues te hiciste, ahora sí que pues, te hiciste pato y tampoco señalaste qué fecha ibas a pagar. Entonces, la fecha está indefinida.
Para que se pueda dar la mora, se necesita dar la interpelación, que es el supuesto que refiere el artículo 2080, para que automáticamente dándose la interpelación, entonces se da la mora, y entonces a los 30 días se hace exigible el cumplimiento de esa obligación. Ese es otro supuesto. El primer supuesto de la interpelación al que yo les dije tiene que ver con la interrupción de la prescripción. De interrúmpele, por eso tienes que interpelar. Pero el segundo supuesto tiene que ver que pues no hay mora. Entonces, para que se dé la mora, no hay mora, ¿por qué no hay mora? Porque no señalamos la fecha cierta, determinada, en la cual se tenía que cumplir la obligación. Como no señalaste la fecha, tienes que interpelar, serán los 30 días, y entonces ya se corre la mora. ¿Sí está claro las dos diferencias, las dos hipótesis de la mora? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. Ahora bien, ya vimos la cuestión sustantiva. Ahora vamos a ver la cuestión adjetiva. La cuestión adjetiva tiene que ver con la cuestión procedimental. La cuestión procedimental es ante quién voy a hacer esa mora. Es decir, perdón, ante quién voy a hacer yo la diligencia de interpelación y requerimiento. Este tema tiene que ver mucho también con la práctica del litigio que le llaman cobranza. La cobranza es una práctica en el cual, por cierto, muchos de ustedes terminan a veces siendo cobradores y los que estudiamos derecho, pues también hay momentos que sobre todo los que ejercemos el civil, de repente pues, asumimos una posición de cobradora. La cobranza se da así, oye, ya págame, ¿no? Pues págame, ¿no? Pero esa cobranza no es interpelación y requerimiento, ¿eh? ¿Por qué no es interpelación y requerimiento? Porque la interpelación y el requerimiento tiene una forma legal, que es la que nos dice el artículo 2080. Esa forma legal tiene que ser de manera escrita, tiene que ser levantada ante la fe del notario o de fedatario judicial, hablamos del actuario, o tiene que ser de manera escrita ante la presencia de 2 testigos. Eso es de interpelación y requerimiento. En cambio, la cobranza es así, oye, págame, ¿no? Pues, inclusive, muchos despachos, sobre todo muchos despachitos así de abogados o despachotes grandes, se dedican a la cobranza. Y dedicarse a la cobranza implica tocar la puerta o implica hacer llamadas telefónicas o implica hacer cartitas y entregarlas a los domicilios, donde muchas de estas cartitas son monumentos a la ignorancia, a la intimidación, a la gandalle, donde dice el acreedor dice, tú deudor, como no pagaste, evítame la pena de tirar la puerta, forzar cerraduras, entraremos con la policía judicial y caerás en prisión y evita estas penas y te doy hasta mañana para que me pagues. Si no, turnaremos el asunto al jurídico, en cartitas que dice urgente. ¿Las han visto, esas cartitas? Les pregunto. Sí. Bueno. Bueno, hay varias cartitas, a lo mejor llegan a trabajar en uno de estos lugarcillos. Bueno, eso no es interpelación y requerimiento, eso es cobranza. La cobranza mal hecha está tipificada penalmente. Hay delito. El Código Penal establece un delito, no recuerdo cuál es, chequen ahí en el Código Penal. Hay un delito en el cual se sanciona a aquel acreedor que haga prácticas de cobranza como las que yo les acabo de mencionar. Todas arbitrarias, que traten de infundar miedo, que se hagan en horas no convenientes. Imagínense un acreedor llamando a las 12 de la noche, 1 de la mañana,
que esté constantemente, bueno, no, espérate, hay reglas, hay formas. Entonces, hay cobranza mal hecha. Si quieren hacer una cobranza bien hecha, ¿qué tienen que hacer? Pregunto. Interpelar o requerir. Tienen que interpelar y requerir, así es. Y eso implica contratar los servicios de un notario o vía judicialmente. El Código de Procedimientos Civiles no solamente regula las controversias, los conflictos, el Poder Judicial también da un servicio de medidas preparatorias de juicio. Y entonces ustedes pueden solicitar una medida preparatoria de juicio. Las medidas preparatorias de juicio, la más famosa es cuando tramitan un exhorto, pero hay medidas preparatorias de un juicio como estas. Oye, quiero requerirle al deudor. Lo pueden hacer, pero pues obviamente ahora sí que es hacer el trámite ante el tribunal o pues buscan al notario. Oiga, notario, quiero que me haga una diligencia de interpelación y requerimiento. O lo hacen ustedes de manera escrita, con fundamento en el artículo 2080 del Código Civil. Hacen ustedes su escrito con sus testigos, interpelan, requieren y levantan ustedes un acta firmada con 2 testigos. Pero tienen que hacer casi como al notario, tiene que ser un acta bien levantada para que ustedes a ese documento le puedan dar los efectos jurídicos que quieran darle. Escuché una voz, alguien me levantó la mano. Yo, profesor. ¿Qué pasó? Yo, Yuritsi. ¿Qué pasó, Yurici? Que ya encontré el delito que nos hizo. Ya encontré el delito. Ah, ¿nos puedes decir cuál es? ¿Qué dice? Sí, título 12º, el artículo 209 bis, son delitos de cobranza ilegítima, al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentos, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión. Para la reparación del daño cometido, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de este código. Entonces, fíjense lo que vean, lo que les digo, ¿no? Medios intimidatorios de cobranza. A ver, no pierdan de vista que estamos hablando del derecho legal, del comercio lícito. Para eso existen los servicios notariales y los servicios que proporciona el Poder Judicial. Pero si ustedes realizan contratos ilícitos, acuérdense que los contratos ilícitos no hay certeza, no hay seguridad jurídica, no hay instituciones que nos den garantías de que se cumplan ese tipo de contratos. Por eso los métodos de requerimiento, de interpelación, de exigibilidad, etcétera, no son métodos jurídicos, son métodos criminales, que es machucarte los dedos, cortarte un dedo, cortarte la oreja, intimidarte, quemar tu casa, secuestrarte a alguien, etcétera. Por eso el país es muy violento también, porque muchos de los requerimientos que hacen de obligaciones, de cumplimientos de deudas, si son negocios lícitos, pues para eso están los tribunales. Pero muchas personas no acuden a la impartición de justicia, no acuden a los servicios jurídicos. A lo mejor hicieron un contrato lícito, pero no acuden a ello. Y entonces, ¿qué hacen? Acuden a técnicas de cobranza que son intimidatorias, que son ilícitas. Y muchas de esas técnicas de cobranza, bueno, hostigar vía telefónica diario, pues sí fastidia, ¿no? Pero imagínense lo que es ya cortar dedos, orejas, o sea, espantarte, o sea, eso ya estamos hablando ya de conductas delictivas muy graves.
Y cuando se da eso, pues obviamente estamos hablando ya de delitos. Entonces, esto se los comento para que razonen y puedan conectar una idea con otra idea. ¿Por qué hay violencia en el país, en la ciudad? Pues por eso, por la celebración de contratos raros. Pero un contrato bien hecho, una cobranza bien hecha, tendría que ser una cobranza que se haga por los conductos legales, es decir, a través de la interpelación y a través del requerimiento. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace en la práctica con el notario? Ángeles nos daba una descripción muy parecida al emplazamiento. Muchos notarios, acuérdense que se rigen conforme a la ley notarial de su respectiva entidad federativa. Muchos notarios tienen distintas formas de interpelar y requerir. En teoría, llegaría el notario a la puerta de ustedes, toc, 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 fulanito de tal, Jorge Luis, quiere subir y soy yo, ok, le hago de su conocimiento que siendo tal fecha, tal día, usted debe tal dinero y por lo tanto se le interpela y se le requiere a que pague la cantidad. Es todo, señor. Con permiso, doy fe. Y se va el notario. Bueno, ese es en teoría lo que tendría que ser. Pero ¿cómo hacen algunos notarios? Lo hacen del siguiente modo. Tocan la puerta. Es más, ni siquiera a veces son notarios, déjenme decirles, tocan la puerta, toc, toc, toc. ¿Quién es? ¿No? La bruja Inés. Bueno, ¿quién es? No, pues soy yo. Okay. ¿Y qué? Fulanito de tal. Sí, pues soy yo. Perfecto. Tengo un sobre para usted. ¿Tiene con qué identificarse? Sí. ¿Qué es el sobre? No sé, señor. Está el sobre ahí. No sé qué tenga ahí. No, pues deme su credencial. Le voy a tomar foto de su credencial, señor. Ok. Bueno, señor. Aquí está. Sobre. Muchas gracias. Y ya, cierran la puerta y a correr, ¿no? A correr. Porque en ese momento, cuando el deudor abre el sobre cerrado, dice interpelamiento y requerimiento y la fe del notario. Y ya está hecha la interpelación y requerimiento. Porque la curiosidad mató el gato. ¿Está claro? ¿Me escuchó? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor, queda claro. Sí, Estoy en mi soliloquio, ya dije, soy profesor, no youtubero ni nada de esas cosas, entonces sí necesito la interacción para que me escuchen. Bueno, pues entonces, ese es el acta de interpelación. El notario regresa a la notaría y hace el acta de interpelación. Ahora bien, Ángeles tocó el tema del acta de fe de hechos. El notario da fe de hechos. ¿Qué son los hechos? Pues lo que está transcurriendo. Hay diligencias donde se requiere, pues ahora sí que alguien lo ve. Quizás hoy en día con estas tecnologías de la información, pues ya requerir la fe de un notario para que levante un acta de fe de hechos, quizás sea algo así como que pareciera ya desactualizado. Porque hoy en día, pues tramiten ustedes hasta un Facebook Live y en vivo y hacen constar hechos que están ocurriendo a través de estos modos digitales. Pero eso es algo moderno, esto es algo de 10 años para acá, cuando aparecen estos aparatos que pueden grabar en vivo y transmitir en vivo. Pero antes de que existiera eso, existían las actas de fe de hechos en los cuales una persona, un fedatario público, daba fe de que una cosa ocurrió, que ocurrió de cierta forma. Esto sucede mucho en materia electoral, por ejemplo. Cuando hay votaciones, de repente que se cae la casilla, que la casilla la cerraron antes de las 6 de la tarde, que se acabaron las boletas, o sea, cualquier incidente en materia electoral, ustedes buscan un notario y ese notario va, se constituye en el lugar y da fe de hechos. ¿Qué da fe? Que a tal día pasó esto, que tal cosa ocurrió del siguiente modo, que se constituyó en tal lugar y lo vio o le dijeron, le platicaron y entonces levantó el acta.
Yo les platico rápido una anécdota profesional que a mí me tocó vivir en el gobierno. Había un sindicato que me quiere mucho. Fui su ídolo, me terminó odiándome estos canijos, ¿no? Este sindicato tenía oficinas ocupadas. Habían tomado control de unas oficinas y no soltaban las oficinas. Entonces resulta que este sindicato tenía su registro en litigio. Es decir, ellos tenían el reconocimiento de que eran sindicato, pero la dependencia del gobierno no lo reconocía como sindicato. Entonces, como estaba el litigio jurídico, ellos, mientras tanto, tomaban control de unas oficinas. Y obviamente el gobierno decía, dame las oficinas, ¿no? ¿Por qué te voy a dar? Yo soy sindicato, me tienes que reconocer. Bueno, total que buscan ahí al abogado valiente que haga la chamba ruda, la chamba difícil. Finalmente, si ustedes estudian derecho, de repente se exponen y les encanta el pleito, el tote y el chisme, se exponen a eso. Pues me dicen, corre los maestros. Oye, pues ¿cómo los voy a correr? A ver, ¿cómo le hago? Yo aquí preocupado, yo digo, ¿qué voy a hacer? No dormía. Y el jefe me decía, ya, por favor, ya quiero que los corran. Estaba la presión tremenda a nivel secretario, a nivel jefe de gobierno, o sea, todo un relajo para correr a estos cuates. Y además eran como 5 personas, pero eso sí, muy activistas, muy luchones, que no soltaban las oficinas. Bueno, pues entonces el método fue el siguiente. Se giraron oficios diciendo que iba a haber remodelación de oficinas. Y entonces se retiraron las paredes. Se retiraron las paredes de las oficinas. Las paredes eran de tabla roca. Dije, perfecto. Fíjese, eso lo vi viendo La Pantera Rosa, un capítulo de La Pantera Rosa. Dije, chin, así voy a llegar y se quitan las paredes, automáticamente ya no hay techos, ya no hay barreras, porque ya no hay paredes. Ese sería con eso dije, y con eso nos evitamos la pena de volar candados y volar puertas y chapas. O sea, yo dije que iba a remodelar oficinas y por eso tuve que quitar las paredes. Bueno, ese fue el primer requisito. Pero el segundo requisito era, y ahí fue donde contraté los servicios de un notario, era hacer un inventario de todo lo que había encontrado el notario. Entonces el notario da fe de los oficios con los cuales se comunica que se iba a hacer la remodelación, y el notario da fe, se toman fotografías, y automáticamente comienzo a hacer un inventario de todas las cosas que encontraba en el lugar. Entonces, en cajas yo decía, caja 1 contiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, y cerrábamos la caja, y con la fe del notario firmaba. Caja 2, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y de repente firmábamos, firmábamos la caja, y así el notario daba fe. El sindicato tenía como, no sé cuántas cajas, yo creo que sacamos como 30 cajas, todas numeradas, descritas en lo que había cada caja, y firmadas por la fe del notario. Bueno, eso sirvió después, porque el sindicato ¡pum!, me denuncia penalmente, y me denuncia de haberme robado las cuotas sindicales. Y pues yo dije, caramba, ¿no? Pues yo estaba súper armado y dije, a fuerzas, me iban a denunciar a mí porque me iban a acusar de que me había yo robado el dinero. Y supuestamente como 300,000 pesos o medio millón, ya ni me acuerdo cuánto. Como si el sindicato tuviera las cuotas sindicales ahí en el escritorio, ¿no? Digo, pues sí, pero me van a denunciar de una babosada de esas. Pero para evitarme la pena, ándale, cuando me denuncian, a ver, ya tenía yo mi acta del notarial, y miren, aquí está el acta notarial, ¿no? Cállese el hocico, mugrosos trabajadores, ¿no? Y entonces así me salvé, muchachos. Ahí apliqué y utilicé un acta de fe de hechos. El notario dio fe de lo que ocurrió realmente. No me prejuzgó si estaba bien, si estaba mal, si era un delito, si no era, si era un acto de autoridad, si era abuso de autoridad. El notario no prejuzgó. Lo que hizo el notario en esa diligencia que les acabo de comentar
es simplemente describir todo lo que vio, todo lo que encontró, y ante su fe me expidió un documento. Como sabía que el sindicato no se iba a quedar con los brazos cruzados como fue, y emprendió una serie de acciones judiciales, sobre todo en materia penal, esa acta sirvió precisamente para demostrar que el proceder de la autoridad había sido legal y había sido conforme a derecho, y sobre todo que los servidores públicos que habían realizado el operativo, entre ellos su servidor, no habíamos cometido ningún delito. Para eso sirve la fe de hechos del notario. Esa diligencia se realizó desde la 1 de la tarde y terminamos como las 8 de la noche, como 7 horas. ¿Y cuánto creen que nos cobró el notario? ¿Cuánto creen? Cobró como 40,000 pesos. Creo que cobraba como 3,000 pesos la hora, ¿eh? Entonces sí salió carito el operativo, ¿eh? Pero el gobierno de la ciudad, ¡pum!, pagó el servicio notarial. Si a mí como particular me dicen paga eso, yo digo, no, pues como que no, ¿verdad? Al menos que el negocio sea demasiado grande y mi capacidad patrimonial me lo permita, pues con mucho gusto lo haría para evitarme problemas. Ahora sí, ya, terminamos. ¿Alguna duda? Nos queda un minuto. No, perfecto. Bueno. Tenemos una semana muy apresurada, muy ajetreada, muchachos. Yo había dicho una semana más, hay varios anuncios parroquiales en la jefatura de carrera, se extiende esto hasta agosto, pero yo pedí una semana de más. Oficialmente nos queda una semana, yo pedí una semana de más, es decir, en 2 semanas termino el semestre con ustedes. Va a haber cursos remediales, así les llaman. Entonces, va a haber hay muchas cosas que comentarles, pero ya lo diremos en la siguiente clase. Entonces, nos vemos. Mañana sería mi día, no tendrá que trabajar, muchachos. Disfrute su día, profe. Tómese el día. Qué bárbaro, de veras, tenían que ser... Nada más mañana descanso. ¿Más descansamos mañana? Sí, profe. Lunes, profesor. Falté el lunes, falté el martes. Y todo el viernes, por favor, de veras. Pero es por su regalo. Profe, ¿Qué pasó? ¿yo puedo exponer el lunes? Es No sé principio qué de... tema. Ya di los temas. Sí, el principio de tracto sucesivo es el que me tocó a mí. Ah, es derecho registral. Aguántenme porque por ahí también un compañero suyo me mandó un mensaje que quiere que les dé temas. Cuando yo di los temas, los tenía yo anotados y preparados. Entonces, a veces yo tengo el día ocupado y en ese momento es cuando me organizo. Entonces, ahorita ya no puedo asignar temas. En la mañana, desde que me levanto, yo planeo mi día y les digo, toca esto y hay que hacer esto. Entonces, déjenme ver el lunes, porque tengo los alumnos de contratos también. Entonces, ahí también les voy a dejar temas. Entonces, tienen que ser temas así rapidísimos. En 5 minutos tienen que desarrollar el tema. Sí, es que a mí ya me asignó usted el tema. ¿Perdón? Usted ya me asignó ese tema, por eso quería saber si puedo exponer el lunes o usted me da el día para exponer. Yo les voy avisando el día, desde tempranito yo les digo, toca tal tema, abusados, hay que exponer tal cosa y tal cosa. Entonces, ¿sería cuánto? Y ahora sí ya, me voy, cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Bye. Gracias, profesor. Pórtense mal. No.